En la década de los años 2000, Disney Toon Studios comenzó a desarrollar una precuela animada por computadora de Blancanieves y los 7 enanos, titulada únicamente como Los 7 enanos. El director Mike Diza y el guionista Evan Spiliopoulos presentaron una historia que explica cómo se conocieron los enanos y cómo la reina malvada tomó el trono del padre de Blancanieves. La respuesta al discurso de la película fue abrumadoramente positiva y la presidenta de Disney Toons, Sharon Morrill, estuvo de acuerdo con la visión de Diza y de Spiliopoulos para la precuela, dándole rienda suelta a su control creativo. Con grandes expectativas, Disney comenzó a planificar 3 secuelas animadas por computadora de esta serie de enanos. Las películas seguirían el regreso de los personajes principales a sus familias y amigos después de la muerte de la reina malvada en Blancanieves. Según Diza, la gerencia de Disney Toon cambió la precuela para centrarse en cómo Duppy perdió la voz al presenciar la muerte de su madre. Esto llevó a Diza, quien encontró que esta idea era demasiado oscura e inadecuada para la historia en la que había estado trabajando en ese momento, a abandonar ese proyecto debido a las diferencias creativas que tuvo con Disney Toon. Después de que Disney comprara a Pixar en el año 2006, John Lasseter, el nuevo director creativo de Disney Toon, canceló esta película y por lo tanto las demás precuelas que se tenían vistas. All right, Dopey, it says right here that you talk in our new movie. See? You got all the best lines, so you gots to talk. Car, sart it, you're not wrecking my big comeback. I'll get you to talk. Just read the card, you dopey dwarf. Yay, Dopey! Give me a D! Yeah, this might be the problem here. You got a frog in your throat. Talk, damn ya! The rain in Spain falls mainly on the plain. Bernie, I'm a professional. I can't works like this. Say hello when you pick up the phone, you idiot! Oh, please, 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 please! Why, yes, Mr. Grumpy, I would love to speak in our new film. Fine, don't talk. See if I care. This Christmas, the legend. Catfish Band fue una película animada de Disney inacabada y cancelada que se habría estrenado para el año 1981. A fines de la década de 1970, Walt Disney Studios dio luz verde a la adaptación de Catfish Band de los libros de Ben Lucy Burman, que contenían historias sobre varios animales de los pantanos que vivían a lo largo de las orillas del río Mississippi. Ken Anderson encabezó este proyecto con arte conceptual del artista Walt Peregoy y un trabajo de historia que se completó y realizó antes de que la película fuera archivada por motivos totalmente desconocidos. Un letrero que dice Catfish Band se puede encontrar cerca del final de Splash Mountain en Disneyland, probablemente haciendo referencia a esta película que nunca vio la luz. En mayo de 2002, Disney anunció una adaptación de Los Tres Cerditos basada en el libro de David Weisner con el mismo nombre. La trama sería la misma de la historia original, pero con más contenido agregado. En el año 2003, Disney anunció que había conseguido escritores y que la película sería una combinación de animación tradicional y animación por computadora. Sin embargo, no hay una explicación clara de por qué fue descartado este proyecto. No ha habido actualizaciones sobre lo que será la película desde que fue cancelada. Solo se conservan pocas imágenes de este proyecto. Where the Wild Things Are fue una película de animación cancelada basada en el libro del año 1963 de Maurice Sendak que llevaba el mismo nombre. Iba a ser dirigida por John Lasseter, quien se fue a trabajar años después para Disney.
Disney originalmente poseía los derechos cinematográficos de la serie Where the Wild. Por ahí del año 1983 se llevó a cabo un experimento inicial de animación por computadora. Los fondos iban a ser en CGI y los personajes serían animados tradicionalmente. Así es, un intento de animación CGI en inicios de los años 80. Sin embargo, debido al hecho de que iba a ser demasiado caro y la dificultad de convertir el libro de 40 páginas en una película, este proyecto se vio abandonado. Esta película de prueba fue lo más lejos que llegó la adaptación, ya que luego Universal adquirió los derechos en el año 2001. Desde entonces, el libro ha sido adaptado a una película de acción real por la empresa Legendary Entertainment en el año 2009. Este ha sido llamado el primer cuento de hadas de Escocia, y es una balada que cuenta la historia de un hombre llamado Tam Lin, que es rescatado por su verdadero amor de la reina de las hadas. Michael Eisner, productor de la película, estaba en una lucha corporativa con Roy Allers, escritor y director de esta misma. Roger Allers se mudó a Sony Pictures Animation para trabajar en la película Open Season, que es la primera película del estudio de Sony Pictures Animation, lo que terminó por acabar con este proyecto. No se conoce ni siquiera el arte conceptual, por lo que el proyecto pudo quedarse únicamente como una mera idea. Dumbo 2 fue la secuela planeada de Dumbo, que fue dirigida por Robert Ramírez. Estaba previsto que se estrenaría en el año 2001, pero se retrasó muchos años hasta que John Lasseter canceló la producción después de ser nombrado CEO de Walt Disney Animation Studios a principios del año 2000. Teniendo lugar específicamente un día después de los eventos de la primera película, la historia habría involucrado a Dumbo, Timothy Mouse y una gran cantidad de otros animales bebés, cada uno de los cuales representaba una etapa diferente de la infancia, separándose en la ciudad de Nueva York. Mientras trataban de encontrar el camino de regreso, cada personaje aprendió a solucionar sus propios problemas. Dumbo 2 también trató de explicar lo que le sucedió al padre de Dumbo. Se dice que algunas de las ideas de esta película fueron utilizadas para la creación del live action del año 2019 de nombre homónimo al personaje. Disney literalmente creó un anticipo en video para esta secuela como extra del DVD del 60 aniversario de Dumbo sacado en el año 2001. Este anticipo es lo único que se puede obtener de este proyecto cancelado. Esta fue una de varias películas en desarrollo anunciadas por Jeffrey Katzenberg en el año 1992 con el reconocido proyecto de una pequeña película llamada Pocahontas. En ese entonces, Katzenberg describió Swan Lake como una historia original acerca de la mitología de los dragones. El proyecto fue abandonado cuando no se pudo llegar a un acuerdo con el antiguo director y animador de Disney, Richard Rich. Rich, por supuesto, procedió a crear The Swan Princess con su propio estudio de animación en el año 1994. Esta película de Disney estaba basada en una obra de teatro francesa anterior a la Primera Guerra Mundial llamada Chanticleer. La historia es acerca de un vanidoso gallo que, debido a las creencias de los demás animales de la granja, decía que gracias a su canto es que el sol salía cada día. Sin embargo, con la llegada de unas criaturas nocturnas encabezadas por un zorro, se monta una especie de circo que distrae a los animales de la granja para ser devorados. Es así como al paso del tiempo, el gallo descubre su incapacidad de hacer salir el sol y su vanidad se ve destruida, teniendo que salvar a sus compañeros.
Básicamente la película estuvo en desarrollo entre los años 40 y los años 60. Sin embargo, por asuntos de financiación, luego de producir la película de Blancanieves y algunos shows de Broadway, Disney no podía dar luz verde a todos los proyectos que tenía, ya que no contaba con el poder económico y adquisitivo de hoy en día. Es así que se prefirió crear la película titulada La espada en la piedra.